Para esto voy a utilizar este tipo de material. En caso de no tenerlo, no te preocupes, tú puedes tejerlo con cualquier tipo de material. Este es aproximadamente como el cristal, por ejemplo, para las personas que conocen el cristal o que conocen las lanas de los omegas, por ejemplo, el Reforma, el omega número 8, más o menos es el mismo grosor. Si tú quieres que te salga un poco más grande, bueno, pues lo puedes tejer también con una lana más gruesa. Yo voy a mostrarte cómo tejerlo con esta, que es un poquito más gruesa, con un ganchillo de 3.75 milímetros, pero en caso de no tenerlo puedes utilizar un ganchillo del 3,5. Antes de comenzar con el proceso, quiero agradecer a todas las personas que ya apretaron el botón de suscripción y también el de las notificaciones, pues gracias a ustedes ya formamos parte de más de 500,000 de suscriptores y esto es gracias a ti. Comenzamos. Para la flor, aseguro el primer punto. Vamos a tejer 5 cadenas, cierro en mi primer cadena con un punto deslizado, una cadena y comienzo a tejer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a cerrar donde tengo el primer punto bajo con un punto deslizado. Voy a retirar el material, suelto un poco y en el siguiente punto paso el material hacia la parte de atrás para finalizar este círculo. Una vez que ya tenemos el círculo, vamos a utilizar el tono contrario y vamos a comenzar en el lugar donde tú lo prefieras. Con doble hebra voy a tejer la primera cadena. 1, 2, 3, 4. Doble lazada y en este mismo espacio tejo punto doble, doble lazada, mismo espacio, punto doble, doble lazada, punto doble y miren, aquí tenemos el primer punto que se forma con las cadenas más 3 puntos que he integrado. En total tenemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y el que se forma con las cadenas 5. 4 cadenas y en el mismo espacio tejo un punto deslizado. Así me va a quedar. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a pasar el siguiente punto sin tejer, paso sin tejer y en el que sigue repito el mismo proceso. Voy a tejer puntos dobles. 1, 2, 3 y 4. Y el que se hace con las cadenas serían 5. 4 cadenas y en el mismo espacio tejo un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada, paso un punto sin tejer y en el que sigue vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4
y el que se forma con las cadenas 5. 1, 2, 3, 4 cadenas y en el mismo espacio punto deslizar. Y esto voy a repetirlo toda la vuelta. Al final voy a pasar en el siguiente punto este pedacito de hilo que nos queda para poder finalizar. Y así nos ha quedado. Ahora, con estos mismos pedacitos de material que nos queda, podemos colocar nosotros el botón si lo prefieres. Si no tienes botón, no te preocupes, tú lo puedes dejar sin botón. Aquí ya tengo los botones. Voy a pasar. Si tu botón es pequeño, entonces sí va a ser necesario que lo coloques con unos puntos, pues para que se pueda detener. En este caso, mi botón es lo suficientemente grande como para tapar el orificio. Por lo tanto, así lo voy a dejar. Por la parte de abajo, aseguro el botón. Y con estos pedacitos de lana que nos quedan, podemos atar a nuestro proyecto. Puedes utilizar el ganchillo del 3.50 o número 3. Comienzo, aseguro mi primer punto, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y en la primera cadena comienzo a tejer un punto de 2 en 2 hasta el final. Es un punto doble, cadena, 1, 2, 3, son puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro lado vamos a tejer también 8 puntos bajos. Voy a soltar un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro al primer punto bajo con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y en la primera cadena paso a tejer punto doble, cadena y en este espacio que se forma comienzo a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a pasar el material por debajo de los círculos y del otro lado tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paso y en el primer punto bajo hago la unión con un punto deslizado. Voy a retirar este pedacito de material que fui perdiéndolo mientras tejía el círculo. Ya no lo vamos a necesitar. Y continúo. 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y en la primera cadena comienzo a tejer punto doble para repetir el proceso. Cadena, 8 puntos bajos,
el estambre o la lana por la parte de abajo y del otro lado 8 puntos bajos. Una vez que ya tenemos todos los círculos de esta manera, vamos a tejer una tira tan larga como lo necesitemos. Vamos a medir el contorno de la persona a quien se lo vamos a realizar y vamos a restarle 5 centímetros aproximadamente. Vamos a dejarlo por el momento de esta manera para comenzar a tejerlos. Y la manera en que se va a comenzar a tejer va a ser la siguiente. Tenemos ya 2 tiras del mismo tamaño, misma cantidad de círculos, 2 tiras iguales. Comenzamos con el tono que tú prefieras. Paso y vamos a pasar todos los círculos hasta llegar hasta el último círculo. Hasta aquí. Así. Una vez que ya pasamos, vamos a tomar el tono contrario y lo voy a pasar por el centro del siguiente círculo hacia abajo. Todos los círculos así. Ahora vuelvo a pasar este primer círculo o el tono contrario en el círculo que sigue. Vuelvo a pasar, tomo el tono contrario y en el siguiente círculo vuelvo a pasar. Solo asegúrate de que nos queden los círculos del lado del derecho. Nuevamente, tono contrario. Tono contrario. Y así vamos a ir trenzando. Y ahorita te voy a mostrar cómo nos van a ir quedando. De esta manera es como tiene que lucir nuestro proyecto. Voy a continuar. Una vez trenzados, así es como nos van a quedar. Ahora, vamos a colocar una aguja para lana o estambre, la de tu preferencia, no es necesario que utilices esta. Y vamos a hacer lo siguiente. Este lado, que nos queda un poquito más largo, lo vamos a pasar por la parte de abajo. Y vamos a hacer la unión, aquí que nos quede a la mitad. Entonces vamos a contar. Aquí a la mitad. Contamos la misma cantidad de un lado y la misma cantidad del otro lado, ¿sí? Ok. Ahí me queda en este punto. Sí, que sean 8 y 8. Si pusiste 10, pues que sean si pusiste 8 de un lado y 8 del otro, bueno, pues que te quede a la mitad. Si pusiste 10 también igual, que te quede a la mitad. Entonces paso así por la parte de abajo, solo para hacer la unión. Aquí. Voy a sacarlo por el momento, así para que lo puedas observar bien. Paso del lado de abajo.
y por la parte del revés vamos a perderlo. Este pedacito de lana que nos queda. Aquí está. Así es como nos va a quedar. Una vez que ya terminamos la unión de un lado, a ver, aquí se me giró, así. Ya tenemos la unión de un lado. Ahora, este pedacito que tenemos aquí, también le vamos a colocar la aguja para hacer la unión del otro lado. Paso. Y justo a la mitad hago la unión. Y por el lado del revés, y miren, aquí ya se alcanza a observar el cierre. Por el lado del revés pierdo este pedazo de lana te muestro, así es como ha quedado. Y en esta ocasión, bueno, pues la puedes tejer, si es para el cabello, la puedes tejer con este tipo de material que es una lana suave, o la puedes tejer con el material que te muestro al principio, que ya tengo entonces mi flor, ya tengo también esta vincha o esta diadema, y con los hilos que han quedado, con ellos mismos me voy a apoyar del ganchillo para colocarlos. Vamos a colocarlos. Y bueno, con esto, mientras coloco, quiero comentarles que con este tipo de diademas o de tiaras, pues son muy rápidas, como te pudiste dar cuenta. Es un proceso muy pero muy fácil de tejer. También puedes utilizarlas como gargantilla, puedes realizar diferentes proyectos con ello. Y próximamente, si te gustaría que tejiera una blusa con este comienzo, bueno, pues me gustaría también que me dejaras en la parte de abajo tu comentario, qué te parece la idea para comenzar a trabajarla. Ahora sí, por el lado del revés podemos cerrar y listo. Ya tenemos una hermosa diadema, pues para nuestras princesas, o simple y sencillamente para obtener más ingresos para nuestro hogar. Y ahora sí, yo con esto me despido como siempre. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, te voy a pedir que me apoyes compartiendo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y darle un me gusta a este video. Nos vemos en el siguiente tutorial.